Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Se marcha la borrasca Hanna, pero entra ya por el oeste de la península otra, Conrad, que trae más lluvias y más frío. Entra otro temporal cuando todavía colean las incidencias y las alertas por el que se está yendo ahora. Hoy seguirán cerrados 7 colegios en Talavera de la Reina, en Toledo, por el riesgo de desbordamiento de los ríos Tajo y Alberche. En Andalucía, solo ayer, Emergencia recibió 175 avisos por desprendimientos de piedra y balsas de agua. El caudal del río Guadalquivir, a su paso por Córdoba, baja hoy de aviso naranja a amarillo por el riesgo de inundación. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Todas estas lluvias que han marcado la primera parte del mes de marzo y las que están por venir aún han dado la vuelta al estado de los embalses. La EMET dio ayer por zanjada la sequía que ha afectado a España durante 2 años. Aunque las lluvias no se han repartido por igual, es el caso de la del Guadalquivir. Su reserva ha aumentado 15 puntos respecto al año pasado, pero mantiene al campo andaluz en alerta y todavía prevé restricciones. Cataluña y Murcia tienen también las reservas hídricas más bajas y las autoridades no han levantado por el momento las medidas vigentes. En cualquier caso, el agua acumulada ha subido casi 3 puntos y las precipitaciones de estos primeros días de marzo igualan ya la media de todo el mes. Javier Ruiz Martínez. La lluvia sostenida durante estas últimas semanas y que además va a seguir ha acabado momentáneamente con la situación de sequía que arrastrábamos desde el año 2023 en España. Rubén del Campo es portavoz de EMET. Probablemente se termine ahora en marzo porque está lloviendo mucho y porque, bueno, pues en nuestro clima las lluvias son así. Es decir, hay episodios muy secos, muy largos, que se acaban pues casi en una estación. Y eso ha permitido que la reserva hídrica crezca 2,9 puntos hasta situarse en el 60,9%, superando la media de los últimos 10 años en esta fecha. Por zonas, 9 puntos de subida en la cuenca mediterránea andaluza, subida también en la del Tajo, con Madrid como punto donde más agua ha caído, y 15 puntos más en la del Guadalquivir. Las malas noticias vienen de las cuencas internas de Cataluña y el Segura murciano, donde ha llovido, pero las reservas siguen caninas. La madrugada deja la primera respuesta de Moscú al acuerdo de alto el fuego al que llegaron ayer las delegaciones de Ucrania y de Estados Unidos. Rusia advierte de que cualquier pacto será con sus términos, no con los de Washington. Lo acordado ayer en Arabia Saudí entre Washington y Kiev es una tregua de 30 días para empezar así las negociaciones de paz. Pero un alto cargo del Senado en Moscú ha dicho ya esta madrugada, esto es textual, que no lo dicen por alardear, pero que Estados Unidos tiene que entender que los verdaderos acuerdos se están escribiendo en el frente. Dijo ayer Donald Trump que espera hablar con Putin en los próximos días porque dice hacen falta 2 para poder bailar un tango. Kiev asegura que Estados Unidos ya ha retomado la asistencia militar y los intercambios de inteligencia. Ayer Zelensky, semanas después de que lo humillaran en la Casa Blanca, quiso agradecer a Trump sus esfuerzos. Zelensky, que también le ha dejado por escrito que podrá explotar sus minerales. Dijo anoche que ahora todo depende de si Trump convence a Vladimir Putin. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, asegura que la pelota está ahí, en el lado ruso. Eso es exactamente lo que han dicho también todos los líderes europeos, lo han escrito en redes sociales, la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo, Macron, y también el primer ministro británico, Starmer. Además, Trump ha dado marcha atrás y ha retirado la amenaza de subir los aranceles a Canadá hasta el 50% por el acero y el aluminio. Los mantiene, eso sí, en el 25%. Esto afecta también a unos 26.000 millones de euros de exportaciones europeas. Bruselas acaba de anunciar que da hasta mediados de abril para responder a este nuevo castigo comercial de Trump. Es miércoles, es 12 de marzo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Los cambios geopolíticos que ha desencadenado el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca marcan también la agenda en España, porque el debate político se centra en el rearme y en el aumento del gasto en defensa que exige Europa. Mañana Sánchez hace ronda de contactos con los líderes de los partidos y ayer se reunió con la vicepresidenta segunda, con Yolanda Díaz, para intentar buscar una postura común dentro de la coalición. Fueron casi 2 horas de encuentro del que no salió esa posición conjunta, pero sí buenas intenciones y un comunicado de Sumar que gustó a la parte socialista del gobierno. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. En ese comunicado, Sumar hace equilibrios para no dejar por escrito un rechazo explícito, pero sí recuerda que más gasto en defensa no implica más autonomía. Dicen que el debate está en para qué aumentarlo. El PSOE espera poder convencerlos y desde el Partido Popular les afean las diferencias de criterios. Que no estamos hablando de tanques todo el día. No puede ser que el presidente diga una cosa y sus ministros o vicepresidenta diga una cosa distinta. ¿O tenemos un gobierno de pandereta en nuestro país?
Esta mañana, en cuanto termine la sesión de control al Gobierno, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a comparecer en el Congreso para dar cuenta de la posición española ante el nuevo escenario internacional, también para explicar cuáles son las nuevas exigencias de Europa en materia de seguridad y defensa. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. La comparecencia del ministro representa el primer debate en la Cámara sobre las consecuencias del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y se produce en la víspera de la ronda de contactos de Pedro Sánchez para explicar la posición de España sobre Ucrania. Esquerra y Bildu solicitaron esta comparecencia de Álvarez por el plan de Trump para Gaza, pero los grupos aprovecharán para mostrar sus recelos al rearme europeo. El ministro confía en recibir el apoyo de la Cámara. Ayer en el Senado no fue posible después de esta interpelación de la senadora popular Pilar Rojo. Y al final a Pedro Sánchez solo le importa Pedro Sánchez y su agenda judicial. Se ha plegado a los intereses del presidente y no a los de los españoles. Hay momentos en los que hay que decidir qué puentes quemar y qué puentes cruzar. Quemen los puentes que les unen a la extrema derecha antieuropea y crucen el puente que les traerá a donde está este gobierno, donde están los españoles, donde están hasta sus propios socios europeos de su familia política. O se está con Europa o se está contra ella, defiende Álvarez, con un argumento que muy probablemente volveremos a escuchar hoy en el Congreso. Los médicos han salido en defensa de la ley sobre jóvenes y alcohol que ayer aprobó el Consejo de Ministros, pendiente aún de su tramitación en el Congreso y que en el objetivo de que se normalice beber prohíbe, por ejemplo, el consumo de alcohol a los adultos en espacios deportivos o de ocio donde participen menores. Mariola Lourido. Los médicos han salido en defensa de la ley de alcohol y menores de Mónica García, que va más allá de la protección infantil. Pretende un cambio de mentalidad para rechazar también la normalización y el consumo responsable. Asensio López, de la Sociedad de Medicina Familiar. Como una normalización del consumo, tenemos una sociedad muy permisible con el consumo de alcohol, con muchos intereses económicos alrededor a la venta y la producción. El sector de las bebidas alcohólicas ve demasiadas restricciones, pero se va haciendo a la idea del cambio. Ignacio Vázquez, director general de Bacardí en España. Y eso significa que tendremos que tener un cambio de estrategia en cómo conectamos con el consumidor. La ley pasa ahora a tramitarse en el Congreso y allí se verá si el PP la apoya tiempo después del famoso Viva el Vino de Rajoy. A punto de cumplirse 5 años de la declaración del estado de emergencia por el COVID, la educación pública no está preparada para otra pandemia. Toda la comunidad educativa, desde docentes hasta las propias familias, aseguran que en las aulas no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a otra emergencia sanitaria de esta índole. A pesar de las reflexiones que se hicieron entonces, no se han ampliado las plantillas o mejorado, por ejemplo, las ratios. Laura Gutiérrez. 5 años después de que las aulas se vaciaran por primera vez en la historia, docentes, sindicatos y directores de colegios públicos coinciden en que otra pandemia pillaría la educación sin los deberes hechos. Hay que prepararse, hay que seguir trabajando, dando un enfoque integral. Habría que volver a tomar medidas partiendo de una situación de escasez. Creo que se volvería a gestionar igual desde casa. Se perdieron 11.000 profesores de refuerzo, las ratios volvieron a subir y los protocolos que se improvisaron para las medidas de higiene no se han tocado. Los protocolos que se pusieron en marcha en su día han quedado metidos dentro de los cajones. Deberían de crearse protocolos experimentales de supuestos casos que pudieran presentarse en un futuro. Ha sido ahora trasladada cuando el Ministerio de Educación ha elaborado un plan de formación en este tipo de emergencias en los centros educativos. El Gobierno también ha invertido en la formación digital del profesorado, pero no como una herramienta para el profesorado para poder trabajar o defendernos frente a una situación como la que ocurrió en la pandemia. Comisiones Obreras calcula que harían falta 85.000 docentes más para afrontar otra pandemia con calidad educativa. El Gobierno quiere sancionar con multas millonarias el mal uso de la inteligencia artificial. Ayer aprobó un anteproyecto de ley que contempla multas de hasta 15 millones de euros. El objetivo es vigilar sobre todo el contenido que se utilice para discriminar por razón de edad, sexo, raza o motivos políticos. Los detalles los tiene Pablo Anzola. Uno de los puntos fuertes de esta norma a la que ha dado luz verde el Gobierno es que va a obligar a todos aquellos que generen contenido con inteligencia artificial, ya sean fotos, vídeos o audios, a identificarlo como tal para evitar la propagación de bulos y de deepfakes. Decía el ministro Óscar López que la nueva ley busca garantizar el uso correcto de una herramienta que puede ser muy potente. La inteligencia artificial puede ser utilizada para investigar el cáncer o el Alzheimer, para prevenir catástrofes naturales o para difundir bulos, mentiras y esparcir odio
y atacar a nuestra democracia. Y para evitarlo, por ejemplo, se prohíben sistemas de inteligencia artificial que sean perjudiciales o que discriminen por razón de raza, sexo o de edad. La normativa alinea a nuestro país con el marco legal europeo y contempla sanciones que pueden superar los 15 millones de euros. La polarización política se trasladó ayer a los actos del 11M. Un año más, las asociaciones de víctimas conmemoraron este aniversario en actos separados. Ayuso quiso dejar fuera de la ofrenda floral al delegado del Gobierno en Madrid y la presidenta de la AVT en el acto del Retiro acusó a Pedro Sánchez de pactar con los terroristas. Radio Madrid, Javier Alonso. Sin mover los labios en todo el día, Ayuso alimentó la ya tradicional división en los homenajes por el 11M con su veto al delegado del Gobierno, que aún así asistió al acto que organiza la comunidad. Creo que una decisión de exclusión como esa, de división, se retrata por sí sola. El socialista Francisco Martín evitó alimentar una polémica que Almeida por contra avaló. Desde el punto de vista institucional no queremos ningún tipo de relación, no con la delegación del Gobierno, sino con la persona que ocupa la delegación del Gobierno. El alcalde, a diferencia de Ayuso, sí asistió al acto de Atocha que organiza la asociación 11M y los sindicatos. Ella solo fue al de la AVT en el Retiro con las ya habituales invectivas. Que sigamos teniendo un Gobierno mucho más preocupado por conservar los votos de sus amigos etarras a costa de soltar terroristas y de pisotear a las víctimas. Es Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la AVT, en un acto en el que Ayuso cedió cualquier protagonismo a Feijóo. De radio ya saben que vamos a contarles noticias de algunas de las comunidades españolas y nos vamos a ir a Galicia para ello con Ricardo Rodríguez. Buen día. Buen día, Ángels. Y hasta Extremadura con Maite Rodríguez. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, Richie, cuéntanos esto de alguien que llama a la policía porque dice que hay extraños en su casa y resulta que lo que había era un walkie-talkie. Sí, le ocurrió a una joven de Lugo que empezó a escuchar ruidos en su piso, dice que una conversación, y al pensar que alguien había entrado se encerró en una habitación y llamó a su padre para contarle lo que estaba pasando. El hombre, a su vez, llamó a la policía que rápidamente acudió a la vivienda. Ya en la casa inspeccionaron las diferentes estancias y comprobaron que no había nadie en el interior. No había nadie, Ángels, lo que había era ese walkie-talkie que un compañero de piso de la joven se había dejado encendido. Walkie-talkie que emitía constantemente el mismo mensaje: batería baja, batería baja. Tras tranquilizar a la joven y confirmar que se había tratado de un malentendido, los agentes dieron por finalizada su intervención. Pobre, es que yo me la imagino, con los nervios una ni escucha el mensaje. Claro. Totalmente. La semana pasada contábamos, Maite, les hablábamos a los oyentes de un mural hiperrealista del descendimiento en la Catedral de Plasencia y ha sido nombrado el mejor mural del mundo en el mes de febrero. Sí, le hemos dado suerte. Ese mural del descendimiento que por primera vez, una obra vinculada a la Semana Santa, recibe ese galardón. El mural es obra del artista placentino Jesús Mateos Brea. Se alza pues imponente, recordamos, sobre esa estructura de madera de 11 metros de alto por 6 de ancho. Jesús Brea se mostraba así de satisfecho por su trabajo. Veo que tengo mucho feedback de que la gente le gusta el trabajo y lo siente como algo propio. Cada vez que paso por la calle y veo grupos de 10, 15 personas haciéndole fotografías, jolines, me llena muchísimo. Y aparte que si el trabajo al final sirve para poner un granito de arena en que la Semana Santa sea considerada de interés turístico nacional, eso va a quedar ahí para mí para siempre. Sí. Además podría optar también, Ángels, al premio al mejor mural del año. Ah, pues venga, a ver si le damos suerte otra vez. Le damos suerte. Un juego, Richie, para saber si se sufre deterioro cognitivo, el guardián de la mente. Juego con sello en Vigo, la herramienta creada por el Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad Viguesa cuenta con asesoramiento clínico y de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. Se trata de un screening dirigido a personas sanas, tienen que ser mayores de 55 años, que lo pueden bajar ya de forma gratuita en su tablet. Lleva unos 45 minutos completarlo y tiene una fiabilidad del 97%. Sus impulsores confían en llegar a los 2,5 millones de descargas, convencidos de que el 40% de los casos de demencia se pueden prevenir. Para ello es clave la anticipación y con ese objetivo nace este videojuego, El Guardián de la Mente.
Y una ciudadana de Baluarte de los Pozos ha denunciado al Ayuntamiento de Cáceres por los ruidos que provocan las visitas turísticas. Se trata de una vecina del barrio de San Antonio y esto de nuevo ha abierto ese debate sobre turistificación. Sí. Es un término que hace referencia al impacto que tiene la masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios y ciudades. Pues protesta a ver si llega a buen puerto y la escuchan. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, Ángels. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone leer el último libro de Fernando Navarro. Después de escribir Segundo Premio, Fernando Navarro, uno de los más destacados guionistas del panorama actual, debuta en la novela con la brillante Crisálida, que recomendamos hoy. Ambientada en la Granada de los años 80, cuenta la historia de una niña, a la que llaman Nada, y sus 4 hermanos pequeños, a los que sus padres llevan a vivir aislados a la montaña. Una historia que va de lo onírico a lo terrorífico y que indaga en la identidad y en la infancia perdida. Desgarrada la nube. Yo tuve que interrumpir un poco mi infancia antes de lo que a mí me hubiera gustado, la verdad. Y sí, es un tema que me obsesiona, me atormenta y realmente cuando uno empieza a escribir guiones no intenta que sus temas o sus obsesiones formen parte de las películas porque quiere ser un buen profesional y hacer un trabajo invisible, pero poco a poco esto de la infancia perdida ha ido tomando el control, ha ido apareciendo. Los protagonistas tienen que hacer frente a un mundo hostil y lo hacen dentro de una familia que el autor retrata como ese lugar emocional del que quieres huir, pero que a la vez es consuelo y refugio. Está bien, me gusta como lo has dicho, ¿no? Esa cosa de que pertenece a esa realidad, pero quiere huir de ella, pero nunca va a poder huir de ella del todo. Hay momentos que no desvelamos, pero en el que la sangre y vaciarse de sangre, que era una imagen que yo ya repetía en Malaventura, pero no te puedes vaciar de la sangre. Entonces, si te quitas tu sangre, muere, y tu sangre eres tú. Crisálida es también una crítica a la desprotección social y a ese sistema fallido que es incapaz de proteger a su infancia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.